otra clase. En el día de hoy vamos a tratar otra vez un tema relacionado con los aires acondicionados. De nuevo, pues mi nombre es Jeffer Rodríguez y vamos a empezar con una clase muy sencilla. Vamos a hablar en el día de hoy sobre lo que es un circuito o cómo trabaja un circuito completo de aire acondicionado, ¿sí? Un circuito completo de aire acondicionado. Como pueden ver aquí, ya igual se los voy a explicar, les acabo de hacer un diagrama de flujo para que puedan ver cómo trabaja un aire acondicionado, como lo expliqué en una de las clases anteriores. Para empezar, tenemos el inicio de la clase. Aquí lo que tenemos, en esta parte de aquí, ¿sí?, es un compresor. Para el ejemplo, pues es un compresor rotativo, de tipo rotativo. Pues como su nombre lo dice, un compresor técnicamente lo que hace es comprimir un gas. En lo que es el sistema de aire acondicionado, es comprimir el gas refrigerante. Un compresor de tipo rotativo, como te digo en el ejemplo, lo que va a hacer es recibir el refrigerante a una presión y a una temperatura muy baja, lo comprime en su interior, ¿sí?, y lo va a sacar a una temperatura y a una presión más alta, como lo pueden ver acá en este cuadro que les estoy mostrando en este punto de acá. Él lo que hace es sacar, comprime el refrigerante y expulsar el gas refrigerante, que es la línea roja que ustedes ven aquí. Estas flechitas son el sentido de flujo. Expulsar el gas refrigerante a una presión de 320 psi, ¿sí?, o 320 libras por pulgada cuadrada, con una temperatura en estado gaseoso del refrigerante de 90 grados centígrados. Posteriormente, pues lo que hace es pasar a la unidad exterior, ¿sí?, que es la condensadora. La condensadora es un equipo que lo que hace es tratar de bajar la temperatura del gas en su máxima expresión. Siempre lo que él tiene que hacer, y la función de la condensadora, es llegar y tomar aire del ambiente, tomar el máximo aire del ambiente, que por más que queramos puede estar a 30, 40 grados centígrados, 45 grados centígrados en algunas ciudades, no importa, siempre es por debajo de 90 grados. Entonces, cuando él empieza a tomar el aire de ambiente a 40, 30, 45 grados centígrados, lo que hace es bajar la temperatura del gas y comienza el proceso de condensación. ¿Sí? Condensación o condensar es tomar siempre algún líquido o algún fluido que se encuentra en estado gaseoso y tratar de convertirlo en estado líquido. Ese es el proceso de condensación. Entonces lo que vamos a tener en la condensadora es que ella va a tomar el aire del ambiente, bajar la temperatura del gas refrigerante lo más que pueda y lo va a convertir en estado líquido, ya saliendo ¿sí?, a una temperatura en estado líquido de 45 grados centígrados, y con una presión, también baja la presión, de 220 psi. Posteriormente, lo que tiene que hacer el gas refrigerante, después de que sale a la unidad exterior, es pasar por un tubo capilar que lo que hace es bajar lo más que pueda la presión del gas refrigerante. Es lo que la función del tubo capilar es bajar la presión del gas refrigerante y entregarme a mí un gas refrigerante a una temperatura de ebullición de 2 grados centígrados sobre cero, ¿sí?, y con una presión de 85 psi. Lo que pueden ver aquí, la diferencia, por eso son los colores, es que aquí él va a una temperatura y una presión X, que es la línea roja, y aquí tenemos el tubo capilar, donde aquí ya me entrega la línea verde, en lo cual ya nosotros tenemos una temperatura de ebullición sobre cero de 2 grados centígrados y con una presión de 85 psi. Luego lo que hace es circular por acá y ya entra a la unidad interior. En la unidad interior, lo que él tiene que hacer, o lo que hace la unidad interior, es él entrega en este punto de acá, o recibe o absorbe más bien calor del ambiente donde está trabajando, y entrega el mismo aire pero a una temperatura más baja. ¿Qué es lo que hace la unidad interior? Cuando llega el gas refrigerante a una temperatura de ebullición de 2 grados centígrados, la función del evaporador es, como su nombre lo dice, es evaporar el refrigerante. Él absorbe el calor del ambiente a X temperatura
calienta o cocina, por así decirlo, el refrigerante, lo evapora y lo envía a una temperatura inferior a la entrada. Temperatura de ingreso es mayor, temperatura de salida es menor. Lo que hace sencillamente es absorber el calor, baja la temperatura por medio del refrigerante, el cual lo evapora y lo envía al ambiente. Aproximadamente, ¿de qué estamos hablando? De que la temperatura de entrada y la temperatura de salida, digamos que el delta de temperatura en el cual él puede bajar es de aproximadamente 13 grados centígrados. Un ejemplo, como se los estoy colocando aquí, de pronto lo podemos enfocar. Si yo tengo una temperatura ambiente dentro de mi habitación, dentro de mi oficina, dentro del cuarto, de 33 grados centígrados, al bajarlo aproximadamente 13 grados centígrados, lo que tenemos aproximadamente es salir con 20 grados centígrados de temperatura. Como les dije en la clase anterior, acuérdense que el mini split, o lo que es la unidad interior, evaporador, lo que hace es absorber el calor para bajar la temperatura del ambiente donde está trabajando. Por lo tanto, el gas refrigerante, la función de él es aprovechar este circuito, como ustedes lo pueden ver, y transportar el calor. Entonces, lo que hace aquí, en esta línea que estoy mostrándoles aquí, es sale el gas refrigerante ya a una presión inferior a la que entró, ya a 60 psi, ¿sí?, en estado gaseoso, más, un poco ya más caliente, ya en 7 grados centígrados, y vuelve otra vez al compresor, y vuelve y se hace el ciclo. Lo recibe, como les dije al principio, con una presión y una temperatura inferior, comprime y lo expulsa, a una presión y a un estado gaseoso con una temperatura muy superior, y empieza el circuito. Pues para que tengan en cuenta lo de libras, PSI, yo aquí digamos que tomé aquí un dato, aquí le hice un recuadro para que podamos recordar. Acuérdense que 15 libras por pulgada cuadrada es lo mismo que decir 15 PSI, y 15 PSI es igual a 1,034 bares o a un bar. Si ustedes lo manejan en bares, pues sencillamente ya saben que 15 PSI es igual a un bar, o si lo manejan en PSI o libras por pulgada cuadrada. Lo único que tienen que hacer aquí es la conversión, como se los he mostrado pronto en otras clases, para que ustedes puedan sencillamente grabar y tener en cuenta estas tablas. Hay que tener en cuenta que este circuito como tal de los aires acondicionados trabaja siempre bien, de acuerdo, siempre estamos sujetos a la temperatura ambiente. No es lo mismo tener un circuito de estos que trabaja con una temperatura ambiente, en especial del condensador, porque acuérdense que la temperatura que él está absorbiendo de la unidad interior siempre la va a expulsar acá en la unidad exterior, siempre, porque ella viaja con el gas refrigerante. Si yo tengo una temperatura externa de 27 grados centígrados, mi condensador y mi equipo va a poder trabajar siempre bien. Acuérdense que esto siempre trabaja sobre los principios de la física, y lo que él hace aquí es trabajar con la energía del mismo circuito que está trabajando. ¿Sí? Por lo tanto, yo no puedo decirle al equipo que si yo estoy trabajando en un área, en una ciudad, por así decirlo, donde yo tengo 40, 45, inclusive 50 grados centígrados, pues de pronto si mi evaporador o mi equipo es muy pequeño, no va a ser capaz de pronto de poder dar la cantidad de energía convertida en temperatura al área donde yo necesito que esté fresco o adecuado para mi sitio de trabajo o mi sitio donde yo necesite este aire acondicionado. Entonces la temperatura ambiente siempre va a estar sujeta a nuestro trabajo, por eso hay que hacer un buen cálculo de lo que necesito de acuerdo al área, la unidad relativa y todos estos diferentes factores que pueden influir en una buena ubicación del aire acondicionado. Entonces, si yo tengo un equipo donde afuera yo tengo 27 grados centígrados, es obvio que me va a trabajar muy bien. Pero si yo tengo 40, 45 grados centígrados, que es más alta la temperatura externa, pues el equipo se va a esforzar más para poder entregar la temperatura que yo necesito en el sitio adecuado. Por ahí me habían hecho una pregunta la otra vez, que si sería adecuado entonces de pronto colocar la condensadora en la unidad exterior con algo a la sombra. Sí, definitivamente sí. La idea es que entre yo menos tenga la condensadora expuesta a los rayos solares, pues mucho más y mejor va a ser la eficiencia de este circuito. Tengan en cuenta que estas son las presiones y las temperaturas que normalmente debe trabajar en un circuito de aire acondicionado mini split.
siempre independiente que sea de mayor o menor capacidad. Bueno, ya próximamente nos veremos en otra clase, en la cual vamos a ver de pronto otros temas. Me pueden colocar sus comentarios si necesitan algo en especial que quieran que les explique o que también les pueda explicar o concretar más en algo. Acuérdense que pues está en mi canal, no se olviden de suscribirse, darle like a las clases que empiezo a darles, y bueno, estoy muy pendiente de los comentarios. De nuevo pues aquí Jeffer Rodríguez para seguirle dando clases en lo que pueda aportarles, y ojalá les sirva de mucho apoyo para lo que ustedes necesitan hacer. Hasta luego.